Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Tal vez es un video fuerte, no está basado en una historia real, pero sí está basado en una historia real, que es la historia de Jesús. Así como ese guardia entregó a su hijo, así Dios entregó a Jesús a morir en la cruz. Por nosotros que no lo merecíamos y que no somos dignos de ese merecimiento, sin embargo, Él lo hizo. Y a mí lo que me sorprendía es que ¿por qué nos conmueve ver este video? ¿Por qué nos conmueve? Por el amor en sí, no porque por el amor en sí, pero porque no tenemos dimensión del gran amor que Dios tuvo con nosotros. Nosotros decimos, lo entendemos y lo leemos en su palabra a veces, pero no tenemos dimensión de ese gran amor que tuvo Dios por nosotros. Y como decía recién, ninguno de nosotros, los que somos padres, sería capaz de entregar a su hijo por cualquier otra persona. Ninguno. Sin embargo, Dios lo hizo. Muchas veces lo aceptamos que es así, pero no tenemos la dimensión del amor que Dios tuvo con nosotros, y ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz muchas veces queda menospreciado por nuestras actitudes, por nuestra valoración, porque realmente no lo valoramos. Y llega Semana Santa y nos ponemos sensibles y pasa Semana Santa y volvemos a nuestra vida habitual. Y ese amor
que Dios tuvo por nosotros, tenemos que sentirlo día a día. Cuando Él renueva cada mañana su misericordia por nosotros. Y por eso parece muy impactante, nos parece muy impactante el video, porque realmente no tenemos dimensión del amor de Dios. Y hoy quiero hablar un poco de eso, del amor que Dios tiene con nosotros. Hoy quiero hablarte del regalo que Dios nos hizo. Y como no es motivo para estar tristes, es motivo de celebración, pero también debemos entender la medida de ese amor, que en realidad no tiene medida porque fue demasiado grande, demasiado comparado con lo que nosotros podríamos hacer. Hoy es el día en que recordamos la muerte de Cristo. Ustedes saben que el día viernes fue el día que fue crucificado, dice la palabra que aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando muere Jesús el día viernes. Y Él fue muerto en la cruz luego de ser torturado, de ser detenido, de ser torturado, de ser humillado, de ser burlado. Y por eso es tan importante cuando nosotros evaluamos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, verlo a los ojos de Cristo, porque cada vez que nosotros le erramos al blanco, por decirlo así, estamos menospreciando ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Cuando no conocemos el amor de Dios, caminamos como en esta vida sintiéndonos solos. ¿Sí? Cada uno puede contar o recordar su vida como era antes de tener a Cristo. Nuestros proyectos, nuestros planes están apuntados a no estar solo, tal vez a formar una familia, a tener amistades, porque ¿qué es lo que más nos duele en esta vida? La soledad, estar solos. El problema es cuando queremos llenar esa soledad o ese vacío que genera la soledad con cosas de este mundo, con amistades de este mundo o con amor, eros solamente, ¿no? Amor de pareja tal vez. Y eso nos llena ese vacío que tenemos, por lo cual nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. Nos sentimos vacíos y nos sentimos solos porque nos falta otra parte, ¿sí? Nos falta nuestra media naranja. Y esa media naranja, que en realidad es naranja entera, es el Espíritu Santo. Amén. Y por eso nos sentimos vacíos, o nos sentíamos, ¿sí? Porque acá ya hemos sido maduros, pero somos maduros, cristianos maduros, espero, ¿no? Pero hay momentos de soledad y hay momentos que nos sentimos tristes. Y ese no es el plan que tiene Dios para nuestras vidas. Y yo me ponía a pensar y veía, cuando uno ve la tele y ve las publicidades, ¿vieron? Hay las publicidades de bebidas alcohólicas o de grandes cervecerías. ¿Qué nos muestran? Nos muestran salidas con amigos, donde hay muchos, se divierten. Nos muestran hombres rodeados de mujeres, que están rodeados de mujeres por usar perfumes ricos o por masticar un chicle top del momento, ¿no? Que tiene un sabor rico. Y nos muestran otras bebidas, la familia reunida almorzando, ¿sí? Nos quieren vender esto no te ayuda a no estar solo, ¿sí? Vemos también, no sé, una familia almorzando un domingo juntos, en cualquier película, en cualquier publicidad te lo ponen. Tal vez en la publicidad de un antiácido está la familia ahí reunida almorzando y como que comiste, te cayó pesado, tomate un antiácido, ¿no? Pero ¿qué te muestran todo? Que está rodeado. O sea, la publicidad lo que quiere generarte es que lo que vayas a comprar te va a ayudar a que no estés solo. Te vas a sentir acompañado, ya sea que te duela la panza, ya sea que te querés tomar una cerveza, ya sea que vas a masticar un chicle, hagas lo que hagas, te vas a sentir acompañado si compras eso. Y eso es lo que nos quiere vender el mundo, una falsa compañía, ¿sí? Y nosotros cuando entendemos que la compañía viene de Dios, todas las cosas, nuestra perspectiva ya cambia y es diferente. Sin embargo, de todas estas publicidades, las mayorías, cada uno en su vida personal han vivido. Han estado en reuniones con amigos, han salido con muchas mujeres, han comido chicles, han pasado domingos sin familia, pero saben que el después no es como te muestran ahí. El después te agarra un domingo madrugado llegando a tu casa solo
El después te agarra tal vez un domingo después de un almuerzo familiar, con peleas en la familia. Hola, ¿no? Pasa eso. Entonces todo lo que te muestran o te dibujan no es así. El mundo quiere mostrarte que con las cosas que hay en este mundo nos alcanzan para suplir ese vacío, esa soledad que hay en nuestro corazón. Y ese vacío y esa soledad la puede llenar Cristo únicamente. Amén. Y aún como cristianos muchas veces no dejamos que Cristo llene esa felicidad. La pregunta en realidad es: ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Por qué el ser humano se siente solo? Y acá Dios me mostró algo clave ya hace unas semanas. Yo le decía: Señor, ¿qué comparto en esta fecha tan especial? Y Dios me decía esto: nos sentimos solos porque somos huérfanos. Wow, dije, fuerte. Somos huérfanos. ¿Y cómo puede ser? Si yo tengo mamá, tuve papá, no importa. La condición en la que uno está muchas veces de soledad hace que nosotros nos sintamos como huérfanos. Y me refiero a una orfandad espiritual. ¿Por qué nos sentimos solos, nos sentimos huérfanos? Porque no conocemos ese amor del que hablábamos, que es el amor de Dios. O tal vez no tenemos o no tomamos dimensión de ese gran amor. Ese amor que mandó a su único hijo a morir en la cruz por nosotros, que no lo merecíamos, que nos esperaba el infierno. Y Él nos amó de tal manera que mandó a su hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Amén. Y yo veía esta semana, y no me gusta generar, no sé cómo decirlo, así, ¿cómo se dice? Contrarrestar, no, contender, ¿no? Contienda, no me gusta generar contienda, pero yo veía al Papa diciendo que no existe el infierno, y la verdad, el Papa es un gran líder negativo, porque lleva a muchas personas, ya estaban perdidas, las está hundiendo más todavía, diciendo que el infierno no existe, sino que las personas que aceptan a Jesús son salvas y tienen vida eterna, pero los que no aceptan a Jesús desaparecen. Eso es lo que dijo. O sea, dejan de existir. No se van al infierno porque el infierno no existe. Entonces, que eso abre las barreras para las personas puedan hacer lo que quieran. Total, dejo de existir, no me importa seguir existiendo, voy a disfrutar la vida. Y empiezan a volcar su vida en todos los deleites estos falsos de los cuales les hablé. ¿Sí? Es toda una estrategia del enemigo. No quiero contender, pero es así, y es la verdad y hay que decirlo. Entonces, yo busqué, dije, bueno, huérfanos, fui al diccionario. ¿Sí? Usted sabe que yo soy un poco aplicado, entonces a mí me gusta saber bien de qué estoy hablando. Y busqué en el diccionario, decía que no tiene padre, que no tiene madre o que no tiene ninguno de los dos. Esa es una persona huérfana, porque han muerto. Y después busqué y aparecía que hay una definición legal de huérfano en Estados Unidos que dice así: es alguien privado a través de las muertes o de la desaparición por el abandono o deserción o la separación o la pérdida de ambos padres. O sea, una persona huérfana es aquella que no tiene padres, ya sea que porque se murieron o porque no se quisieron hacer cargo. Y quiero leerte este versículo, Salmo 27:10. Dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Amén. Eso lo decía David, y hoy te quiero hablar de que esa soledad no la llena ninguno de los deleites falsos de los cuales hablamos, ni esas personas que están en tu vida, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus nietos. Ese vacío lo llena Cristo. Amén. Y vos podés disfrutar de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, pero le vas a dar lo mejor y los vas a poder disfrutar cuando en tu corazón esté Cristo. Amén. Todo lo demás va a ser de contienda y no lo vas a poder disfrutar, porque cuando Cristo no
llena ese vacío, esa soledad que sentimos cuando estamos lejos de Él, nada lo llena. Es mismo Cristo quien nos ayuda a poder disfrutar todo lo que Él nos da, como son los hijos y todas las bendiciones que podemos tener. Esta noche quiero decirte que esa soledad no la llena nada, sino que la llena Jesucristo. El amor de Jesucristo es quien llena. Y dice Juan 1:12, pero a todos los que creyeren en Él y lo recibieren, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12, entonces, y ahí me iba cerrando, claro, vivimos como huérfanos, pero cuando lo aceptamos a Cristo, comenzamos a tener un Padre que se llama Dios. Y es un Padre que nos amó tanto que dio a Jesucristo, que era su único hijo, a morir en la cruz por nosotros. Eso dice Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz nos hace ser hijos de Dios y podemos conocerlo. Es hora de que entendamos que Dios nos ha llamado para ser sus hijos, para dejar de ser esos huérfanos que eran y no depender nada de nadie y de nada, sino solamente de Él. Amén. Debemos entender que solo dependemos de Cristo, porque cuando nuestra esperanza o nuestra dependencia está puesta en los demás, ¿qué pasa? Son momentáneas, son cosas que vuelven y te encontrás, lo digo porque es lo que a mí me pasaba y me parece muy simbólico. Me recuerdo noches de fiesta, entre comillas, llegando madrugado a mi casa, angustiado, triste y solo. Y eso era lo más feo que podía pasarme. Y fue así como el Señor me fue arrinconando. O sea, era más fuerte lo malo que sentía que lo bueno, entre comillas, que disfrutaba. Entonces, como lo hizo conmigo, lo hizo con ustedes y los está haciendo para los que no le conocen. Yo le puedo asegurar que todos los que dicen divertirse, toman y se desinhiben y se drogan y dicen que la pasan bien y tienen autos caros y salen y hacen de las suyas por ahí, no las pasan bien. Están tratando de llenar esa soledad que tenemos todos cuando no lo conocemos a Cristo y cuando no llenamos nuestro corazón con el amor de Él. Amén. Jesús sufrió en la cruz como le hubiera pasado a cualquier otro hombre, porque Jesús era Dios hecho hombre. O sea, no es que se la podía aguantar, ¿no? O sea, todas las heridas las sentía como las hubiésemos sentido nosotros. Por eso es tan grande el sacrificio. Imagínense un cinto de 7 puntas con puntas de acero que les da en la espalda. Y con eso, cuando llegaba a la piel, le desgarraba la piel. Perdone que sea simbólico, pero es así, lo dice la palabra. Así, por eso nosotros fuimos salvos. Por eso, porque Jesús se sometió a ese sacrificio, nosotros tenemos la salvación. Pero era un sacrificio necesario para que podamos recibir ese regalo de Dios, que es el regalo de ser hijos de Él, ¿sí? Hijos de Dios, y dejar de ser esos huérfanos que éramos antes. Amén. Nosotros veníamos por la vida con padres carnales, con padres terrenales, pero huérfanos, tristes, solos, angustiados. Y ese vacío, eso lo ha llenado Cristo. Amén. Y este fin de semana podemos recordarlo. Hemos visto que se han hecho estudios y se habla mucho en la psicología, en las ciencias de la salud, de que el ser humano, y también lo dice la Biblia, que es un ser tripartito. Tripartito quiere decir 3 partes, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu. Entonces, quiero hablarte en esta noche que Dios es un Dios completo y un Dios que completa la obra, no es improvisado. Y hoy quiero mostrarte en esta noche que ese regalo que Dios nos dio es un regalo completo, porque Él se encarga de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Amén. Como hijos de Dios, nos va a dar estas 3 cosas que te quiero marcar en esta noche. Por medio de Cristo, Dios nos va a dar estas 3 cosas. Primero, la libertad.
Libertad. ¿Libertad de qué? Muy bien. Antes vivíamos esclavos. Vivíamos presos. ¿De qué? De deleites terrenales, de pecados. ¿Sí? Vivíamos presos de esas cosas. Sin embargo, Cristo vino para darnos libertad. Y ese es uno de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. El campo de batalla, o sea, donde suceden todas las cosas mayormente es en nuestra mente, donde se gestan los malos y los buenos pensamientos. Es allí donde empiezan los pensamientos que te llevan a la tristeza, a la angustia, al desánimo, a la derrota, a la falta de perdón o al bloqueo mental tal vez. Yo me acuerdo que hace unos viernes, creo que cuando el pastor estaba de vacaciones en enero, yo le prediqué y les dije que el mejor predicador de cada uno es cada uno. ¿Se acuerdan que les dije? Porque el único que está en su mente para reprender al diablo en el momento justo somos nosotros. Después vamos a recurrir a consejería y vamos a hablar con quien corresponda, pero el mejor predicador de cada uno es uno mismo. Entonces es necesario que en nuestra mente nosotros podamos batallar contra esos pensamientos que aún ya aceptando a Cristo vienen. Pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de angustia. Pero déjame decirte algo, Cristo vino para darnos libertad sobre esos pensamientos. Amén. Aún cuando pensamos que la tenemos reclara, no es así, no es así. Porque Cristo aún estaba triste y estaba acongojado cuando estaba en el Getsemaní y vio que sus discípulos les pidió que estén velando y orando y se habían dormido. Y ahí yo no me lo imagino muy positivo, ¿no? Bueno, le pasó a Jesús, o no nos va a pasar a nosotros, hermano. Y a veces viene el diablo a hablarnos a la mente. Y como te digo, el mejor predicador somos nosotros. Si vos conocés la palabra, le vas a poder reprender. Y la guía del Espíritu Santo es esencial para esto. El regalo de Dios, el regalo que Dios nos quiere dar y que ya nos ha dado, pero es hora de que lo tomemos en cada momento cuando lo necesitamos, es la libertad. Él quiere liberarnos en esta noche. También, tal vez hay todavía espíritus que están pidiendo por vos. ¿Sí? Tal vez hay espíritus que vienen por herencia, que están tan escondidos a lo largo de los años en tu vida y piden por tu salud, piden por tu ministerio, piden por tu familia. Pero en el nombre de Jesús hoy vamos a declarar la libertad y vamos a ser libres. Amén. Porque Dios nos hizo libres. Significa sentirse libres, nos tenemos que sentir libres de esos pensamientos negativos, de la angustia, de la tristeza. Y también habíamos hablado, ¿se acuerdan que Jesús vino a darnos vida plena y abundante? ¿Sí? ¿Y plena qué significa? Plena significa que podemos disfrutarla, ¿sí? Que es libre, ¿sí? La plenitud que está referida a la libertad. Amén. Y la abundancia, y a la sanidad también. Y la abundancia a no pasar necesidad, ¿no? A la sobreabundancia, al bienestar, a estar bien. Para eso vino Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a entender qué es esa libertad. Así que te pido que me acompañes ahora sí a Juan 8:34. Juan 8:34. Está Jesús ahí hablando. Juan 8:34 dice así: Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Amén. Hasta ahí. ¿Y cuántas veces sentimos que somos libres? Y en realidad no somos libres, seguimos siendo esclavos de nuestra mala forma de pensar, de nuestro carácter. Somos esclavos de ese pecado oculto que nunca hemos confesado. Somos esclavos de esa falta de perdón a alguien que nos hizo algo cuando éramos chicos o cuando éramos grandes. Somos esclavos de eso.
Y no podemos entender la dimensión del amor de Dios porque aún no hemos sido libres. Entonces, cuando nosotros recibimos esa libertad, la entendemos, podemos entender, valga la redundancia, el amor que Dios ha tenido por nosotros. ¿Cuándo no somos libres? Cuando somos esclavos, amén. Cuando estamos presos, no somos libres. ¿De quién o de qué? Bueno, en este caso, la esclavitud ha sido abolida, ¿no? Pero somos esclavos de cosas, como les decía recién. Algunos son esclavos del cigarrillo, otros son esclavos del alcohol, otros son esclavos del rencor, otros son esclavos de la mentira. Pero acá, en esta iglesia, ninguno es esclavo de eso, amén. Y si alguno es esclavo, vamos a estar orando para que deje de ser esclavo de eso. Eso nos aleja de Dios. Y muchos tal vez dicen, no, pero yo me porto bien, yo no hago nada mal, hago las cosas bien, no le hago mal a nadie. Yo tengo una vecina que nosotros le estábamos hablando y hace un mes estaba más con un pie en la otra vida que en esta, ¿no? Por decirlo de una forma. No digo en el cielo que en el infierno, porque hasta ahí todavía. Y ella tiene estampita de San Cayetano, y tiene vírgenes, y esas cosas. Y yo sentí que le habíamos hablado. Resulta que ella justo se había criado al lado de la iglesia de Ciudadela, de la iglesia que está ahí en Padre Elizalde. Entonces conocí a los pastores, a los primeros pastores de la iglesia allá de Ciudadela hace 60 años. Entonces, sí, porque ustedes los evangélicos son muy buenos. Ella resaltaba todas las virtudes de los evangélicos. Yo tratándole de hacer entender que no era religión, ¿no? Pero hace un mes estuvo con un piecito afuera, digamos. Entonces, me acuerdo que salimos con las chicas, con Cami, con Juani y con Donatella, y salimos a la calle y yo sentí una convicción, me quería volver. O sea, quería volverme a mi casa para poderle hablar de Cristo, porque tenía temor de que me quedara la carga de no poderle, o sea, ya le había hablado, pero no la forcé a hacer la oración de fe. La verdad no lo había hecho. Entonces, porque no quería tal vez invadirla, pero hermano, ese miedo se tiene que ir fuera también. Amén, porque eso, la palabra dice, oblíguenlos a entrar, y oblíguenlos a entrar y forzarlos. O sea, a fuerzas, háganle la oración de fe, hágale que lo declare con su boca. Entonces, salimos, no sé qué compramos, llegué a casa y le digo, bueno, me voy a lo de esta vecina. Y fui a lo de la vecina y agarré, le tomé la presión y estaba muy baja. Entonces ya había estado internada mal. Entonces agarro y le digo, mire, divina, y dije el nombre, no lo tenía que decir, pero bueno, le agarro a la vecina y le digo, y le hablo de Cristo y le digo que no es una religión, que es un estilo de vida, que Dios la ama y que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y quiere perdonarla. Y ella me decía, pero yo no hago nada malo. Y seguro que no hace nada malo porque es una señora adorable, pero no reconoce a Cristo como Salvador y Señor, se está perdiendo el cielo, hermano. Amén, y es hora de que lo entendamos, y es hora de que nos quitemos los miedos para hablar de Dios. Amén, porque Él nos salvó y somos egoístas porque no compartimos al mundo lo que Dios hizo con nosotros. Tal vez no tiene el don para pararse con un megáfono en la plaza, lo entiendo, pero tiene personas cercanas que no conocen a Cristo y puede hablarle a esas personas. Amén. Y Dios lo está exhortando en esta noche, que tiene que hablar más de Él. No está en la palabra esto, pero Dios me está diciendo, tenemos que hablar más de Cristo. Amén. Y resulta que bueno, le hablo, le hago la oración de fe, y lo entendió y se puso a llorar, y yo vi como su rostro cambió, y dije, bueno, le vuelvo a tomar la presión, le declaré que la presión le subía todo, y la presión le daba 12.8, genial, o sea, para ella genial. Así que y aproveché
ese milagro lo hizo Dios, le digo. Amén. Entonces, cuando vos pensás que no sos nadie para hablar o que no tenés autoridad, en ese momento el Espíritu Santo va a tomar tu boca y va a hacer milagros a través de vos. Amén, como los hizo ese día. Y listo, ya está. Y después, ahora está re bien, le falta ir a correr más o menos, ¿no? Pero ya hizo la oración de fe y ya conoce. Y la vamos a invitar las veces que sea necesario, ¿sí? Para que venga y para que pueda estar acá en la congregación. Pero bueno, ya aceptó a Cristo y ese es un gran paso. Amén, así que tampoco nos tenemos que frustrar porque muchas veces nos frustramos porque invitamos o muchas veces nos dice que no. ¿Sí? A muchas veces nos dicen que no. Sin embargo, hay que ser perseverantes, porque ¿cuántas veces nosotros le dijimos que no a Cristo, no? Cuando estábamos ahí parrandeando, cuando estábamos haciendo la nuestra, le dijimos muchísimas veces no. Así que no es motivo porque Dios va a terminar obrando y va a traer esa libertad que solo Él sabe dar. Amén. Entonces, no importa que hagas de bueno, sino que si no haces la voluntad de Dios, no vas a poder tener esa libertad que Él te quiere dar. Y hay un salmo, el Salmo 30, 11 y 12, que habla de David. Habla de David, luego que David había pecado. Y David le pedía perdón a Dios, y le pedía, pero no sentía el perdón. O sea, sentía la culpa todavía de ese pecado. Sin embargo, cuando llegamos a este versículo en el Salmo 30, 11, dice: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu nombre. Mi Señor y mi Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Amén. ¿Qué pasó? David había entendido y había recibido el perdón de Cristo. Muchas veces le pedimos perdón, nos arrepentimos de corazón, pero el diablo no permite que nosotros sintamos ese perdón, sintamos la misericordia, esa misericordia que solo Dios da y que se renueva, como dice su palabra, cada día. Así que cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando vamos a ponernos a cuenta con Dios, es importante que podamos sentir el perdón que Dios nos da. Y estoy seguro que Él nos da su perdón. El problema es que a veces no lo podemos sentir por diferentes motivos. Así que para ser libre debemos experimentar ese perdón que solo Dios da y ese que sintió David, tanto que cambió su tristeza en alabanza. Amén. Dios quiere cambiar esa tristeza, esa angustia que hoy tenés en tu corazón por algo o por alguien, la quiere transformar en alabanza. Amén. Solo tenés que acercarte a Él, pedirle perdón y disfrutar de esa libertad que solo Él da. Dice en Gálatas 5:1, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandones esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. No abandonen nunca esa libertad. Dicen todos los versículos que leí, Dios nos ha hecho libres de verdad. De verdad somos libres y debemos creerlos porque como hijos de Dios, Jesucristo nos ha hecho libres. Amén. Por eso ya no somos más huérfanos, porque Dios Padre, con su amor, nos ha dado libertad. Dios se ocupa de nuestra mente, por eso nos da libertad. Libertad de esos malos pensamientos, libertad de esos espíritus inmundos que están tomando nuestra vida de hace mucho tiempo, o los que aún quieren venir ahora a atacarnos, Mamón, Farmaquea, ¿sí? Todos esos nos quieren venir a atacar. Sin embargo, Dios nos da la libertad y dice que disfrutemos esa libertad para siempre. Amén. Pero como te dije que Dios es un Dios completo y nosotros somos cuerpo, mente y espíritu, Dios se encarga de la mente y te da libertad, pero también se encarga de tu cuerpo y te da sanidad. Amén. Dios también quiere ocuparse de nuestros cuerpos. Cuando la Biblia dice vida plena, que es lo que les decía recién, se refiere a estar sanos. Dios no nos creó para ir al médico, Dios no nos creó para estar internados, Dios no nos creó para tener gripe todas las semanas. Dios nos creó para que vivamos una vida plena. Amén. Y lo tenemos que entender. Y si hay algunos que están en la vejez, que acá no hay nadie,
están en la tercera juventud, si hay gente de tercera juventud, Dios dice que nos da una sana vejez. O sea, los achaques de la edad no existen para los que somos hijos de Dios. Amén. Y lo declaramos, ¿sí? Como a partir del 2010, como dice siempre el pastor, la vida espiritual de esta iglesia cambió porque le dimos el dominio al Espíritu Santo. Y Él nos da la libertad sobre la opresión del enemigo y nos da la sanidad de las enfermedades. Amén. Sea un dolor de muela, sea una gripe, sea un problema en el estómago, sea un problema de salud más grave, tal vez para los médicos más grave, porque para Dios nada es grave. Para Dios es todo fácil de curar. Amén. Y nosotros debemos entender que es así. Acompáñame a Lucas 8 y te quiero hablar algo de un milagro. Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo acá, pero este es un milagro que impacta mi vida y seguramente impacta sus vidas. Cuando las personas estamos enfermas, ¿qué es lo primero que sentimos? Que estamos solos, ¿o no? Uno no se siente, bueno, cuídame. Uno cuando a mí me agarra algo, ¿sí? Porque en casa yo para quejarme me tengo que sentir muy enfermo, ¿no? Pero cuando me siento así, que me duele algo, la garganta o algo, pretendo que mi esposa esté tipo parada al lado en la mesita de luz y me venga y me traiga el tecito. ¿No? ¿A quién no le gusta que sean así? Ahora a nadie le gusta. Bueno. Entonces, cuando estamos enfermos, ¿qué experimentamos? La soledad, ¿sí? Y si somos madres y vivimos con nuestros hijos, esperamos que nuestros hijos se preocupen por nosotros. Bueno, cuando estamos enfermos, experimentamos la soledad también. Es lo que hablábamos al comienzo. O sea, cuando nosotros somos huérfanos espirituales, cuando no reconocemos y entendemos el amor de Dios, no solo es que no somos libres, sino que la enfermedad nos lleva también a un dolor de ay, no me llamó, yo le dije que me sentía mal y no me llamó. ¿No es cierto? Pasa eso, pero no tiene que pasar. En Lucas 8:42 dice así: Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Imagínense llegando alguien que quiere mucho a la gente acá, ¿no? No sé, un artista así de música. Y todos rodeados así, todos los fans. Que tiene seguridad al lado, ¿no? Y no dejan que nadie lo toque, que nadie lo agarre. Me imagino esa situación. No que Jesús no quería que lo toque, ¿no? Pero me imagino esa situación de rodeado de mucha gente buscando hablar con él y buscando estar con él. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonaron a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús volvió a decir: estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió el poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse más, temblando de miedo se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a esa mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Amén. Y este testimonio, esta historia, este milagro de Jesús realmente impacta mi vida, porque veo en la mujer la desesperación y de llegar a Cristo de alguna forma, de una forma tal, o sea, no llegó ni a hablar, llegó a manotearle el manto, a tocarle, a rasparlo. Sin embargo, la búsqueda con anhelo de esa mujer sirvió para que el milagro de sanidad de esos 12 años se supone o se presupone que era un cáncer de útero, eso el que le provocaba tanto sangrado, fue sana al instante, ¿sí? Fue sana al instante. ¿Qué pasa? Cuando lo tocó,
tocó el manto de Jesús, el mismo Jesús sintió que de él salió algo, salió poder, dice, salió algo de mí. Dios quiere sanarnos. No sé qué enfermedad tenés, no sé si conoces a alguien que tenga una enfermedad y estás orando por esa persona, pero Dios quiere hacer un milagro, como lo hizo con esta mujer. Amén. Si tan solo pudiera tocar el borde de ese manto, esa mujer decía sí y fue sana de ese cáncer uterino. Aún con las limitaciones que me imagino que tenía la medicina en esa época, dice que la mujer había gastado todo su dinero, todo en las curaciones físicas y no lo había logrado, ¿sí? No había logrado ser sana. Sin embargo, por tocar, por rozar con sus dedos el manto de Cristo, ella fue sana. Amén. Y es tan impresionante y es uno de los milagros que más me apasiona de Cristo, porque no hace falta, hace falta con tocarlo nada más. Con tocarlo Él nos da la sanidad. Amén. Le dice Jesús a la mujer, fuiste sanada porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Y me imagino a esa mujer toda cargada, toda triste, cuando sintió la sanidad de Jesús, me imagino cómo habrá estado, ¿no? Cómo habrá ido a los demás a contárselo y a compartirlo con los demás. Y esta semana, me acuerdo también, íbamos con Juan y ahí repartiendo, y había en los timbres de los edificios pegado señora Sara, tarotista, no sé cuánto. No le quiero hacer publicidad, pero en el nombre de Jesús te vas a convertir. Acá te lo digo. En el nombre de Jesús, Dios te está llamando y te vas a convertir. Y resulta que había el folletitos pegados. Y venía un hombre a la par nuestro y agarra uno de esos folletitos. Entonces, y lo iba leyendo. Y yo iba al lado, caminando a la par. Agarro, saco un volante y le digo, mire, esto tiene más poder, así que le recomiendo que pueda estar viniendo, y lo invité, ¿no? Y se reía, y es gratis, ¿no? Y es gratis, sobre todo es gratis. Entonces el hombre se reía y me decía, no, lo agarré porque vi varios. Bueno, igual yo le digo que si tiene algún problema, el único que puede obrar es Cristo, y Él no está muerto, Él está vivo. Amén. Y es así, hermano, o sea, cualquier enfermedad que parezca, por más difícil que parezca, Jesucristo tiene el poder para sanarla, y yo creo que es así. Y como un día declaramos en esta iglesia que no va a haber nunca cáncer, yo creo que así va a ser y nunca va a haber cáncer. Y lo declaramos, Señor, para todas nuestras generaciones. De aquí en adelante, ningún familiar, ahí cerrá tus ojos, ningún familiar de nuestras generaciones serán generaciones de avivamiento, Señor. Ninguno experimentará ninguna enfermedad, y tampoco cáncer. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una enfermedad bien diabólica que ni los científicos pueden comprobarla, de dónde viene, es el cáncer. ¿Sí? Así que es una trama bien satánica. Así que Dios, aún así, aunque parezca muy difícil de curar, Dios puede hacer el milagro. Amén. Nos sentimos solos, tal vez nos sentimos enfermos, nos sentimos que no nos llaman cuando nos duele la cintura, o cuando estamos engripados, o cuando no vine a la iglesia y no me llamaron, no me tienen en cuenta. No, Dios te tiene en cuenta. Amén. Y si no te llamamos es porque no teníamos tu celular, porque nosotros somos olvidadizos, hermano. Somos olvidadizos a veces. Hay cosas que nuestra mirada, tiene que estar puesta en Jesús. Así que no importa si nadie te llamó. Cuando vuelvas te van a recibir con un fuerte abrazo. Amén. Lo importante es que podamos sentir el amor de Cristo. Si tan solo pudiéramos tocar el borde de su manto, su poder saldrá para sanarnos. Amén. Y yo estoy convencido que así va a ser. Y como Dios se ocupa de nuestra mente, se ocupa de nuestro cuerpo, también se ocupa de nuestro espíritu. Y
Todo lo que te hablé recién, hasta ahora, se trata de nosotros, pero ahora quiero decirte que se trata solo de Él. Acompáñame a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice así: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Dice el 13, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo. Amén. Cuando somos hijos de Dios, recibimos lo más importante de todo, que aparte de nuestra libertad y nuestra sanidad, que es el Espíritu Santo. Amén. Es lo más importante de todo. Dios se ocupa de nuestra mente y nos da libertad. Dios se ocupa de nuestro cuerpo y nos da sanidad. Pero también se ocupa de nuestro espíritu. Por eso te hablé cuando arrancamos de huérfanos espirituales o de orfandad espiritual. Él ha enviado a su tesoro más preciado, y ese tesoro es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es nuestro compañero, es nuestro amigo, es por el que nunca, pero nunca más vamos a sentirnos solos. Y como te decía al comienzo, es nuestra media naranja o nuestra naranja entera. No hay medias naranjas, ¿no? O sea, Él nos completa y nos da todo. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando reconocemos y entendemos el amor que Dios ha tenido con nosotros. Dios es un Padre con nosotros, por eso ya no somos más huérfanos. Amén. Decile, ya no soy más huérfano al que estoy al lado. Ya no soy más huérfano. ¿Qué características tienen los huérfanos? Yo cuando buscaba la definición de huérfano, veía cuadros que han hecho muchos pintores que hablaban de orfanatos, los huérfanos, tenían esos títulos, y siempre ¿qué presentaban en esos cuadros? Presentaban niños con caras tristes, mal vestidos, sucios, que vivían en la calle donde podían, que generan lástima a los demás, a la sociedad, pena al resto de sus pares. Algunos los esclavizan, algunas personas los esclavizaban, incluso sexualmente los esclavizaban, aún siendo niños. Esa es la trama que el diablo tiene para nosotros y que ha tenido, por el cual nos ha querido alejar del amor de Dios y de reconocer a Dios como Padre. Ha tramado lo imposible a lo largo de nuestra vida. Nos ha hecho vivir experiencias traumáticas de niños, de adolescentes, de grandes, para que nosotros no podamos entender que Dios es nuestro Padre y que no podamos aceptar la sanidad, que no podamos aceptar la libertad y que no podamos entender que el Espíritu Santo está con nosotros supliendo esa soledad, porque Él es nuestro compañero, Él está llamado a estar con nosotros. Amén. Y esa es la imagen de un huérfano, todas esas cosas que te dije. Pero mira cómo son las cosas, que hasta Hollywood tomó este ejemplo de los huérfanos. Pensá, te voy a decir 4 ejemplos. Te estoy hablando en serio, ¿eh? Batman, Superman, Iron Man, Spider-Man. ¿Qué características tienen los 4? Son huérfanos. Ahora, déjame decirte que no existe los superpoderes y nadie te va a dar los superpoderes. Amén. O sea, quisieron transformar de marketing las personas más despreciables o los más pobrecitos o los que generaban lástima, transformarlos en superhéroes. ¿Sí? La vida, nadie te va a dar en esta vida ningún superpoder. ¿Sí? Nadie de los que te rodean te va a dar un superpoder.
Pero quiero que vayamos a Hechos 1:8. Y dice así. Dice, yo no sé cómo te sentías, si te sentías pequeño, si te sentías triste, angustiado, si fuiste abusado cuando eras pequeño, si te golpeaban, si fuiste relegado a la esclavitud, si tus padres te forzaban a hacer cosas que no querías, yo no sé, pero hoy te vas a transformar en un superhéroe porque Dios lo dice. Amén. Dice así, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. No es el poder de Superman, no es el poder de Batman, ni el de Iron Man, ni el de Spider-Man. Pero este me sirve para afrontar toda la vida. Amén. Me sirve para ser sano. Ponete de pie, por favor. Me sirve para ser libre y me sirve para poder hablarle a los demás y contarles lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Y lo que hizo en tu vida es tan grande e importante como lo que Dios hizo en la mía. Por eso ese testimonio es el que vos tenés que usar para hablarle a los demás. Cuando recibís el Espíritu Santo, recibís poder para sanar, recibís poder para liberar y para contarles a todos lo que Dios hizo. Es hora, hermano, ahí cerrá tus ojos, es hora que entendamos las magnitudes que en realidad no las tiene del amor de Dios. Es tan grande que no se puede medir. Es incomparable con lo que podemos imaginarnos, porque Él envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, aún sin merecerlo, aún siendo huérfanos, menospreciados, maltratados, tristes, angustiados, pobres, lo peor de lo peor éramos, pero Él murió en la cruz por nosotros. Y cuando murió, nos dio la salvación y nos selló con su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos da poder en esta noche para ser libres y para ser sanos y disfrutar de esa vida plena y abundante que Dios nos ha dado. Amén.